El hueso maxilar es uno de los huesos del viscerocráneo o huesos de la cara, que prácticamente es el centro de todo y forma parte de la mayoría de las cavidades que encontramos en la cara. Por ejemplo, la cavidad orbitaria forma parte de la cavidad orbitaria, forma parte de fosas nasales, forma parte de la bóveda palatina, forma parte de la fosa infratemporal y forma parte de la fosa pterigopalatina. ¿Sí? Entonces forma parte de muchas de las cavidades que se forman aquí en las caras y sus alrededores. Bien, este hueso, para describirle, decimos que tiene una cara lateral o vista lateral, presenta una cara medial y presenta 4 bordes: un borde superior, un borde inferior, un borde anterior y un borde posterior. Bien, y 4 ángulos, de los cuales solamente uno tiene relevancia, que es el ángulo anterior superior, que se forma por la unión del borde superior con el borde anterior. Bien, vamos a empezar a describir la cara lateral o vista lateral. Esta cara presenta cerca del borde inferior pequeñas eminencias que se corresponden con las raíces que ocupan estos alveolos o estas cavidades que le llamamos alveolos, y cada eminencia se corresponde con la raíz de cada diente, y de las cuales una de ellas o una de estas eminencias es la que más sobresale por ser más prominente y le corresponde a la raíz del diente canino. Por eso le llamamos a esto prominencia canina. Prominencia canina. Bien. Y medialmente a esto tenemos por encima de los incisivos una fosita que le llamamos o que conocemos como fosita incisiva o fosita mirtiforme, donde se inserta un músculo que corresponde al grupo de músculo de la mímica, que es el músculo mirtiforme. Este músculo o músculo también mirtiforme, o sea, mirtiforme o músculo depresor del tabique nasal. Se llama así por la relación que tiene con el tabique nasal, que debería estar aquí, y bueno, baja el tabique nasal al contraerse. Entonces, fosita incisiva o fosita mirtiforme. Bien. Superior y lateralmente a esto, el hueso o esta vista se proyecta lateralmente en forma de una pirámide triangular, que es esta, que es la apófisis cigomática de este hueso. Esta pirámide triangular, como toda pirámide, presenta una base que forma cuerpo con el hueso en sí, que es medial, y un vértice que es lateral. Y como todo triángulo presenta 3 caras, una cara superior o cara orbitaria, por tener relación con la órbita, una cara anterior o cara yugal, y una cara posterior o cara infratemporal, por formar parte de la fosa infratemporal. Bien, y presenta 3 bordes. Un borde que es anterior, este es el borde anterior. Un borde posterior, este borde posterior, y un borde inferior que sería este. Bien, entonces, para empezar a describir, vamos a ver primero las caras, luego los bordes y por último el ángulo. Bien, la cara superior o cara orbitaria es esta. También le llamamos cara orbitaria por formar parte de la órbita. Ahora, ¿qué parte de la órbita forma? Forma parte del piso de la cavidad orbitaria. Forma parte del piso de la cavidad orbitaria. Bien, acá tenemos un surco que es el surco infraorbitario. Este es el surco infraorbitario por donde pasa el nervio maxilar y una arteria, la arteria infraorbitaria. Y por supuesto también la vena infraorbitaria. ¿Sí? Esta es la arteria infraorbitaria. Bueno, también el nervio y la vena, que no le voy a agregar, pero también que pasan así exactamente como esto por ahí. Bien, y este surco se va a continuar después con el conducto, que se nota perfectamente ahí.
se continúa en el espesor del hueso con un conducto, el conducto infraorbitario, que luego va a terminar aquí en el foramen infraorbitario. Obviamente que por todo esto va a transitar la arteria infraorbitaria, el nervio maxilar y la vena también, la vena infraorbitaria. Entonces tenemos surco infraorbitario, conducto infraorbitario y esto termina acá en el foramen infraorbitario. ¿Está bien? Bien. En el espesor de este conducto infraorbitario, o sea, un poquito después de su origen, se desprende o inicia o se origina ahí otro conducto que es el conducto que se va a dirigir hacia los alveolos de los dientes anterosuperiores, que se llama por esa razón conducto alveolar anterior superior. Por ahí va a transitar ramas de esta arteria y también del nervio que pasan por aquí, que se llaman de la misma manera: arteria alveolar anterior superior. Y esta es la rama de la arteria que se va a dirigir hacia abajo, adelante y adentro en dirección a los alveolos de estos dientes, que son el central, el lateral y el canino superiores de este lado. Entonces acá llegan las arterias, también van a llegar así los nervios y así también van a partir de aquí las venas. Ok, entonces ese es el conducto alveolar anterior superior que se origina a partir del conducto infraorbitario. ¿Estamos? Súper. ¿Alguna pregunta, chicos? Cara infraorbitaria. Ahora, o cara orbitaria. Ahora vamos a pasar a la cara anterior, que es esta, también le llamamos cara yugal, donde encontramos dos accidentes. Primero le encontramos a este orificio que ya le conocemos, que acabamos de ver, que es el orificio infraorbitario. Por este orificio infraorbitario vimos que pasan o salen la arteria infraorbitaria, el nervio infraorbitario y la vena infraorbitaria. Sí, hay que tener bien en cuenta este orificio, este foramen es súper importante. Tema de examen, por supuesto. Y por debajo y lateralmente tenemos esta fosa, que es la fosa canina, donde se inserta justamente un músculo que se llama de la misma manera. O también le podemos llamar elevador del ángulo de la boca o músculo canino. Bien. Entonces, esos son los accidentes que tenemos en la cara anterior: foramen infraorbitario y la fosa canina para la inserción de este músculo que se llama también canino o elevador del ángulo de la boca. Bien, entonces ya tenemos cara superior y ya tenemos cara anterior. Vamos a pasar ahora a la cara posterior. Esta es la cara posterior que forma parte de la fosa infratemporal. Por eso es que le llamamos también cara infratemporal. ¿Está bien? Forma parte de la fosa infratemporal, que es esta o este espacio que se encuentra por debajo de la fosa temporal, que es esta. Entonces, esta fosa, ¿cómo se va a llamar? Fosa infratemporal, porque está debajo. ¿Okay? Y acá esta cara posterior de la cavidad o de la fosa de la apófisis cigomática forma la pared anterior de esta fosa. ¿Está bien? Súper. Cara posterior. Entonces ahí tenemos las tres caras. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a los bordes de esta apófisis, que son tres. Empezamos con el borde anterior, que es este, que es el borde infraorbitario o borde anterior, que forma parte del reborde orbitario, o específicamente la parte inferior y medial del reborde infraorbitario. ¿Sí? Esto es súper tema de examen. Forma parte forma la parte inferior y medial del reborde infraorbitario. Bien, este es el borde entonces anterior. El borde posterior sería este que está acá atrás. Voy a trazar una línea para entender súper bien este borde. Este es el borde posterior. Bien. Y bien, este borde posterior está separado de este hueso que es el esfenoides, y específicamente es el ala mayor del esfenoides. Bien, están separados por un espacio alargado que conocemos como fisura orbitaria inferior. Bien, fisura orbitaria inferior. ¿Por qué es fisura orbitaria inferior? Porque tenemos una fisura orbitaria superior. Entonces, esta es la fisura orbitaria inferior, que se forma entre la apófisis cigomática
que estamos viendo acá, específicamente su borde posterior, y acá esta parte del ala mayor del esfenoides. Bien, esta es la fisura orbitaria inferior. Y para ver súper bien cómo se forma esto, voy a aislar estos dos huesos para entender súper bien. Entonces acá tenemos borde posterior de esta apófisis, la cigomática, y esta porción del ala mayor del esfenoides, ¿sí? Sería su borde, sería la parte inferior de la cara orbitaria de esta ala. Entonces si separamos esto, tenemos así. Esto es borde posterior de la apófisis cigomática, y acá le tenemos a la parte inferior de la cara orbitaria del ala mayor del esfenoides, ¿sí? Entonces al ensamblar, al unir esto, queda entonces conformada la fisura orbitaria inferior, que está por donde pasa justamente las estructuras que recorren este surco infraorbitario, que son el nervio maxilar, la arteria infraorbitaria y la vena infraorbitaria. Entonces ahí tenemos este borde posterior que está interrumpido entonces por el surco infraorbitario. Vamos, súper importante tema de examen, sepan súper bien esto, no se olviden. Bien, borde posterior, ya tenemos borde anterior. Ahora vamos a pasar al borde inferior, que sería el borde inferior, por donde, que no tiene tanta relevancia, solamente hay que manejar a qué altura más o menos está, y generalmente se encuentra a la altura del segundo molar superior, ¿sí? El segundo molar superior, entonces este es el borde inferior. Bien, la base se corresponde con el hueso en sí, que medialmente vamos a ver que más adelante vamos a ver que medialmente esto se corresponde con la entrada justamente a la cavidad que está en el espesor de este hueso, que es el hiato maxilar, y donde se articulan todos los huesos ahí que se encargan de disminuir el diámetro de este hiato. Bien, esa es la base. Y el vértice, que es este que se articula con este hueso que está en esta zona, que tiene la forma de una estrellita, que es el hueso cigomático, que es el hueso cigomático. Estamos, entonces ese es el vértice de este hueso. Y así, entonces terminamos de describir este hueso, la cara lateral con sus accidentes, que son la fosa incisiva o fosita mirtiforme, eminencia canina, y la apófisis cigomática con sus caras, bordes, base y vértice. ¿Estamos? Entonces, si vamos a hacer un dibujito acá, y así tienen que estudiar, tienen que hacer un dibujito. Yo en este caso voy a calcar, no significa que no se va a dibujar, pero voy a calcar ahora, y pueden hacer de la misma manera. Muy útil estudiar así. Entonces tenemos acá nuestro hueso. Bien, ahí tenemos nuestro hueso, el perímetro del hueso, y voy a empezar a marcar los accidentes que tenemos. Entonces tenemos acá, primero tenemos la fosita incisiva en esta zona, voy a hacer de otro color. Acá tenemos la fosita incisiva para la inserción del músculo mirtiforme o músculo depresor del tabique nasal. Entonces voy a poner acá fosita incisiva. Fosita incisiva. Lateralmente vimos que tenemos una eminencia aquí, que es la eminencia canina. Y más superior y lateralmente tenemos esta apófisis que tiene la forma de pirámide triangular, que es la apófisis cigomática del hueso, que presenta sus caras, que son la cara superior, arriba o cara orbitaria, la cara anterior hacia adelante, obviamente, y la cara posterior que está hacia atrás, evidentemente. Con sus tres bordes, que son el borde anterior, esta parte del triángulo, su borde posterior, esta parte del triángulo, y el borde inferior, que es esta parte. Ok, entonces yo voy a retirar ahora el hueso, y miren, entonces yo acá le tengo a mi cara lateral con los respectivos accidentes. Acá me falta señalar. Apófisis cigomática. Apófisis cigomática. Bien, entonces ahí le tenemos a la cara lateral. Fosa incisiva, eminencia canina
y la apófisis cigomática con sus respectivas caras y sus respectivos bordes. Bien, entonces así terminamos de describir esta cara donde resalté lo que básicamente siempre se pregunta. Entonces anoten todo. Sí o sí esto se le va a preguntar cuando rinda maxilar. Y nada, no sé si tienen alguna pregunta para poder pasar ya a la otra cara de este hueso, que es la cara medial o bien la vista medial de este hueso, donde también tenemos muchísimos temas de examen y voy a ir resaltando y voy a poner ejemplos de cómo se pregunta todo esto.